Hola, buenos días y buenas tardes a cada uno de ustedes que nos acompañan el día de hoy, de diferentes puntos de normalmente muchos países de Latinoamérica que nos acompañan. Si quieren anotarnos de dónde, desde dónde nos están acompañando, por favor, pueden hacerlo saber para también así pues tener una conversación más amena con todos ustedes. Mi nombre es Ania León, hoy estamos dando inicio como parte de nuestro programa científico anual y de parte del Comité de Desarrollo Sostenible que tenemos ya 4 o 5 años de estar trabajando en la región. Un proyecto de crecimiento en capacidades técnicas alrededor de lo que son los sistemas alimentarios modernos en el siglo XX. La sostenibilidad, la regeneración y la resiliencia son puntos vitales para lograrlos, ¿verdad? Este proyecto se llama Sistemas Alimentarios 360 por eso, porque creemos firmemente que tenemos todos de manera conjunta en este ecosistema que trabajar para lograr estas tres características de un sistema alimentario moderno. Así que les damos la bienvenida y de una manera muy rápida les recuerdo que pueden ir a nuestra página web de ILSI Mesoamérica para conocer más sobre nosotros, que básicamente lo que hacemos es tener personas de diferentes sectores, el académico, el gobierno y las industrias, para definir una agenda siempre basada en la ciencia y dentro de un marco de integridad científica muy grande, muy fuerte, para pues generar ciencia en temas que tengan que ver con la salud pública, el bienestar y el desarrollo sostenible, que es este último el que nos reúne el día de hoy. Así que les invitamos a ir a nuestra página web para conocer más sobre dónde estamos en el mundo y lo que hacemos. Como decíamos, el día de hoy damos inicio a este programa, ¿verdad? Un programa que realmente hemos trabajado durante varios meses para lograrlo. Tenemos a dos conferencistas de muy alto nivel, una profesora, una académica y a Juliana, que forma parte de un equipo científico también dentro de la industria de Griffith Foods. Y pues bueno, como ustedes pueden ver, este programa de crecimiento en capacidades técnicas científicas está en este momento conformado por 6 sesiones, pero todavía tenemos un par más ahí en desarrollo, después para octubre y noviembre, que les vamos a ir comunicando. Hoy vamos a entrar con toda la parte del marco conceptual de lo que son las definiciones y los principios de un sistema alimentario que pueda decirse que es 360, o sea, que cumple con esa circularidad que es tan importante. Luego en mayo vamos a hablar sobre cuáles son esos desafíos globales que tenemos como humanidad y para enfrentarlos y para poder adaptar a los sistemas alimentarios. Después vamos a hablar en junio sobre agricultura regenerativa, sobre innovaciones tecnológicas para lograr la sostenibilidad. En julio hablaremos sobre cadenas de suministros resilientes. Esto es vital también para lograr este tipo de sistemas alimentarios. En agosto, bueno, ¿qué es un consumo responsable? ¿Cómo logramos una cultura de consumo responsable? ¿Y qué es la educación dentro del marco de ese consumo responsable? Y finalmente, por ahora en septiembre, vamos a hablar de las tendencias del mercado, qué es lo que el consumidor quiere y necesita y cómo entonces los sistemas alimentarios deben adaptarse también a un consumidor completamente distinto en este siglo XXI. Son sesiones que serán de 10 a 12, normalmente los martes, más bien los miércoles. Hoy tuvimos que hacer una modificación para poder tener a nuestra presentadora del día de hoy, a la profesora Mercedes, pero normalmente estas sesiones van a ser los miércoles de los terceros miércoles de cada semana, así que por ahí para que lo pongan en su agenda. Recuerden que tienen que registrarse en cada una de estas sesiones, van a la página web que está aquí anotada de ILSI y se registran en cada una para que de una vez lo puedan reservar en sus agendas. De inmediato, bueno, y hoy tenemos una agenda, como les decía, básica de introductoria, donde vamos a escuchar a la doctora Mercedes Montero Vega, que es profesora e investigadora de la Escuela de Economía Agrícola y de Agronegocios de la Universidad de Costa Rica. Ella nos va a hablar sobre las definiciones y sus componentes del sistema alimentario. Y posteriormente vamos a escuchar a la máster Juliana Meneses, que ella es directora global de abastecimiento sostenible en Griffith Foods, que ella nos va a hablar sobre esos principios de sostenibilidad en los sistemas alimentarios. De alguna manera queremos siempre tener 2 o 3 sectores en cada una de las conferencias para que podamos tener un marco más integral desde cada sector, cómo
podemos realmente implementar todas estas cuestiones que tienen que ver alrededor de los sistemas alimentarios de 360. Siempre hacemos una declaración de exención de responsabilidad y es que básicamente pues las personas que van a ser hoy nuestras conferencistas, nuestras dos expertas, lo hacen en su nombre personal y no lo hacen en nombre de ILSE. Y muy importante es que actúan de forma voluntaria, por eso agradecemos tanto que nos acompañen, que nos regalen todo este tiempo, el de hoy y el de preparación de esa conferencia, y por supuesto que tampoco han recibido remuneración por participar el día de hoy. Así que siempre les agradecemos muchísimo. Les damos la bienvenida a ambas por estar aquí con nosotros. Es un honor contar con su participación, la profesora Mercedes, a Juliana también, que la conocemos ahora y que estamos seguras que esta relación va a ser muy importante. Así que bienvenidas a ambas. Tenemos 280 y algo personas registradas el día de hoy, así que esperamos también que luego muchas personas puedan ver estos seminarios en diferido, en los videos. Recordarles a los que participan que si logran el 80% de la participación en todas esas 6 sesiones, van a recibir un certificado de participación. Eso también lo hemos pensado para, pues de alguna manera, promover que la gente participe en todo y realmente comprender el tema de una manera más integral. Así que también les agradecemos a todos los que se registren y que participen en todas las sesiones. Bueno, bienvenidas, profesora Mercedes, bienvenida Juliana, ¿cómo están el día de hoy? Muchas gracias, un gusto. Qué alegría. Muy bien, un gusto y muy entusiasmada de estar aquí con ustedes el día de hoy. Gracias por la invitación. Qué dicha, qué dicha. Vamos entonces de inmediato a escuchar a la profesora Mercedes Montero Vega con nosotros. Adelante, profesora. Ok, vamos a ver. ¿Ven ahí bien mi pantalla? Vamos a ver. La estamos viendo, solo habría que ponerla en nueva presentación. La estamos viendo. Ah, ok, ok. Vamos. Vamos a ver. Ay, santo Dios. Ah, ¿ahí? ¿Me avisan cuando la ven? No Ahora lo no la vemos. estamos viendo. ¿Sí? Ok. Bueno, buenos No, días a no, todos. Muchísimas gracias. no la estamos viendo. No la estamos viendo. No, no la Disculpen, están profesor. viendo. Vamos a Ay, volver a a ver, enviarle el comando. Ahí va de listo. nuevo. Ok, Listo, ya lo tiene. ok. Vamos a ver. Es que creo que estoy teniendo un pequeño problema. Vamos a ver si lo puedo solucionar. Am, Ahí Ahí vemos están su viendo mi pantalla. pantalla. Ahora sí, Ya se ve la Listo. profesora. presentación. Ahora Ok, está. súper. Ahora sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero que todo, reiterar mi agradecimiento a Ilse por la invitación. Es para mí un gusto poder compartirles un poco em, pues básicamente de una perspectiva de la academia, que es lo que hacemos nosotros. Yo trabajo en la Escuela de Economía Agrícola, entonces siempre estamos hablando de alimentos y de sistemas alimentarios, y creo que el apellido de sostenibles ya se ha hecho un estándar. Entonces, bueno, voy a contarles un poco de los componentes de este sistema, cuáles son los principios de sostenibilidad y un poco de la historia de por qué estamos en donde estamos y cómo es el mundo agrícola alimentario en estos días. Este, bueno, creo que lo primero es tener claro que esta estimación de los 9.000 millones de personas que somos o que vamos a ser pronto implica una demanda de alimentos muy alta y esta demanda de alimentos está asociada a una presión por recursos. Tal vez a la hora de
Cuando nosotros como consumidores vemos un alimento final, no tenemos claro la cantidad de recursos que están detrás de ese producto. Y por eso es que hay tanta presión en la naturaleza, porque se requiere de una presión de la calidad de la tierra, una presión en el uso de agua, de recursos, de agroquímicos, de mano de obra y un tema adicional que he incluido en la presentación es de los insumos para energía. Anteriormente la energía provenía de combustibles fósiles, pero ahora ha habido un cambio radical en el cual los biocombustibles vienen a ser una nueva variable dentro de la matriz de los sistemas alimentarios, entonces por eso lo he incluido. Toda esta demanda de alimentos y de presión por el sistema genera también cambios radicales en la forma como nos organizamos como sociedad. Entonces, quería empezar esa presentación por hablar de que el sistema alimentario no está fuera de nada, sino que es más bien parte esencial de todo lo que hacemos todos los días. Porque no es solamente lo que comemos, sino que hay una competencia por tierra, por agua, por recursos que está latente en el día a día de las actividades de la sociedad. Creo que es importante tomar en consideración qué entendemos por un sistema alimentario em, y hay que entender los límites de un sistema. La conceptualización de cadenas de valor es un tema que se ha utilizado ya por algunos años, pero que también ha venido en desuso en los últimos porque ya estamos hablando no solo de cadenas lineales de valor, sino en cadenas circulares. Yo creo que eso es un cambio importantísimo en la forma de percibir el sistema alimentario y para cualquier análisis hay que establecer los límites de un sistema. En términos muy generales, siempre hay producción primaria, procesamiento, distribución, comercialización y consumo. Eso era lo tradicional, pero se ha incluido una parte nueva que es la gestión de residuos y eso es lo que le da la circularidad a las cadenas de valor. Entonces deja de tanto de ser una cadena lineal a ser un enfoque más circular. Em, un punto importante es que cuando realizamos un análisis de un sistema alimentario, no necesariamente hay que hacerlo del completo, o sea, uno puede hacer un análisis solamente de la producción primaria o solo del procesamiento, pero a la hora de hablar de sostenibilidad tenemos que tomar en consideración que esos límites de un sistema también definen hasta dónde llega ese enfoque de sostenibilidad. Es decir, si nosotros estamos contemplando un sistema y tiene una gran cantidad de residuos, esos residuos deben incorporarse dentro del análisis, porque si no lo hacemos así, estamos dejando un componente muy importante fuera de un análisis que debe ser lo más holístico posible, ya que un sistema alimentario no solamente incluye la producción, sino también todos los procesos para llegar al consumo y la gestión de residuos final. Entonces, hablando de componentes de los sistemas alimentarios, los divide en externos e internos porque hay cosas que se salen un poco de las decisiones empresariales o de un sistema como tal. Creo que lo más importante que nos afecta a todos actualmente es el cambio climático. Hay decisiones estratégicas que los países a nivel de política han tenido que hacer para enfocar los sistemas de producción hacia sistemas más sostenibles debido al cambio climático. El tema de globalización y los acuerdos comerciales que tengan los diferentes países influyen definitivamente en cómo es el comercio y cómo son esos patrones de consumo también. Otro tema son los ingresos de las personas que están asociados a la globalización, comercio, cambio climático y demás. Y esos ingresos se podrían también ver como aspectos internos, sin embargo lo puse en externos porque hay demasiadas variables que influyen en el bienestar económico de las personas. También hay temas como la urbanización y las condiciones demográficas. Em, Hay mucha tendencia en los diferentes países, claro que esto depende de las diferentes regiones, pero en América Latina podemos observar cómo ha habido una urbanización enorme en los últimos años y eso también pone mayor demanda de alimentos en zonas particulares y eso implica sistemas de logístico diferentes.
También están las condiciones demográficas y la política y el contexto sociocultural y cómo todo eso va a influir en las decisiones de los consumidores. Adicionalmente, hay factores internos. Dentro de esto está la organización tal cual de las empresas y la logística que utilizan para la distribución de sus recursos. Está el rendimiento y rentabilidad de las empresas y de los productores agrícolas. Muchas decisiones que se toman dependen de esa rentabilidad o rendimiento de las empresas, la competencia que hay, cuál es la oferta de productos, eh, y eso está asociado también al ciclo de vida, y a la capacidad tecnológica. Esta capacidad tecnológica la incluye entre los factores internos porque la tecnología determina mucho cuál es el potencial de productividad de una región. La idea sería que la tecnología venga a hacer más fácil el sistema productivo. También incluí lo que son sistemas de transporte, porque dependiendo de la logística y distribución que hablábamos anteriormente, estos sistemas de transporte o de sistemas de frío también determinan la calidad de los sistemas alimentarios y de la disponibilidad de insumos que básicamente son materias primas. Dentro de esto incluye el concepto de capitales de FAO porque dentro de estos factores, me voy a volver un segundo, internos, esta disponibilidad de insumos y de materias primas no hace énfasis única y exclusivamente a tierra, trabajo y capital, como se hablaba anteriormente, sino que también estamos hablando de capital natural. Eso es básicamente cuáles son la dotación de recursos que tienen las diferentes regiones del mundo. En el caso de América Latina, la dotación de recursos y el capital natural es muy amplio, hay muchísima diversidad y eso es una de las fortalezas de la región. En temas agrícolas también es súper importante el capital humano, que eso quiere decir, bueno, cuáles son las condiciones laborales y cuál es la capacitación que tienen las personas dentro del sector agroalimentario para producir. Y como pueden ver aquí, tenemos que hablar de los salarios, de las condiciones laborales y de qué tan nutricionales son nuestros alimentos, que ya después hablaremos un poco más de ese otro aspecto. Después, dentro del capital social, hay dos temas muy importantes que es, bueno, cuál es el conocimiento cultural, el acceso a tierra, las redes sociales mediante las cuales las personas pueden trabajar y cómo eso se ve influenciado por la seguridad alimentaria y las oportunidades de mejora en términos sociales. Y finalmente está el capital, que básicamente, como pueden ver en la presentación, es, bueno, cuál es la información de la tecnología, las finanzas, la capacidad tecnológica, la maquinaria, además, que son insumos esenciales. Todos estos son insumos esenciales para producir. Lo que pasa es que está dividido en capital natural, humano, social y lo que es producido. Entonces, básicamente quería mostrarles este slide. Esto es de FAO y es el concepto de capitales que FAO maneja actualmente, de lo cual necesitamos estos tipos de capitales para producir. Em, Les voy a contar algunos datos sobre el sector porque siempre creo que es importante a la hora de hablar sobre conceptos básicos de cualquier tema tener pues un panorama, no digo que claro porque con, con una presentación muy breve de parte mía no, pues no va a quedar súper claro, pero creo que es bueno contextualizar un poco cómo está el sector agroalimentario en estos momentos. Entonces, estos son datos de la OSD que me pareció importante incluir dentro de esta presentación, nada más para que tengamos un contexto. Em, y por eso fue que al inicio les comentaba que tenemos que contemplar no solamente los alimentos, sino el tema de biocombustibles. Aquí voy a tomar, tal vez con este puntero láser, nada más para que veamos. Creo que el maíz es uno de los alimentos, de mayor demanda y producción a nivel mundial. Y como pueden ver aquí, vean que lo que se utiliza para alimento, que es la parte en celeste, en realidad es muy pequeño comparado con la parte gris, que es lo que se utiliza para forraje. Entonces, las tendencias de producción y consumo del maíz no están tanto ligadas a
el consumo como alimento final para nosotros, sino más bien como forraje para el consumo animal. Asimismo, vean que hay una fuerte uso en combustibles y eso lo que podemos ver es como esos cambios que ha habido en los últimos años se ven reflejados en las dinámicas digamos, de precios inclusive dentro de los últimos años. Aquí un punto importante con respecto a granos básicos y cereales es que a pesar de que tal vez no tengan un componente tan alto como en consumo directo, por ejemplo maíz en los consumidores, sí lo tiene de una manera indirecta, porque primero es alimento animal y eso eventualmente el alimento animal se traduce en carne y carne sí es alimento animal, alimento para algunos consumidores finales. Entonces, como pueden ver aquí, la gran mayoría de productos tienen su principal linecita en azul, que eso es alimento, pero no en el caso de maíz, de semillas y oleaginosas, porque eso se utiliza más para forraje. Em, También el azúcar, vean que hay un cambio importante en el tema de biocombustibles. Para el 2018-20 era un porcentaje menor de millones de toneladas y eso ha aumentado porque hay una demanda mayor tanto de azúcar como consumo, como con su producto final, como combustible. Aquí también incluí cambios en la demanda per cápita y cambios debido al crecimiento demográfico, que esto es muy interesante, ver cómo, como pueden ver, lo que está en las líneas grises o celestes punteadas se debe al crecimiento de la demanda per cápita y lo que está en línea sólida se debe al crecimiento demográfico. Y como pueden ver en la mayoría de casos, tanto para cereales como carne, pescado, para todos estos, los cambios se deben más al crecimiento de una demanda per cápita para uso alimentario y de otros usos y menos debido al crecimiento demográfico. Esto, creo que es importante tener claro que el crecimiento demográfico va a depender mucho de la zona en la que estemos analizando. Sin embargo, creo que es evidente que en miembros de la OECD el crecimiento demográfico es menor que en otras latitudes. Aquí creo que es muy importante tener claro cuál es la disponibilidad de grupos de alimentos. Como pueden ver, en naranja está los alimentos básicos, que eso se debe principalmente a eh, granos. Este es el mayor porcentaje de todos los este, digamos, grupos socioeconómicos. Sin embargo, cuando estamos hablando de ingresos altos, pueden ver un mayor consumo de productos de origen animal, que es la parte celeste. Y si eso lo comparamos con las personas de ingresos bajos, que es esta última línea, pues todavía los productos de origen animal son menores. Entonces, los sistemas alimentarios, como podemos ver aquí, yo les estoy hablando en términos generales, pero lo que quiero que se lleven de estas ejemplificaciones es que los sistemas alimentarios y la sostenibilidad de los sistemas alimentarios se pueden ver muy diferentes si estamos hablando de países con ingresos altos a ingresos con países bajos. Todo el sistema este, puede cambiar dependiendo de cuáles sean las demandas de esos productos. Desde mi perspectiva, hay un montón de cosas que ya las vimos, los factores externos e internos que influyen en una potencial demanda y oferta de alimentos, pero siempre el comportamiento del consumidor en su rol final va a ser muy importante en determinar cuáles son esos patrones de consumo. Para cerrar, digamos, con un tema de datos, incluí el tema de biocombustibles porque y está para algunos países particulares, que es Brasil, Estados Unidos, Unión Europea, China, India, Indonesia y otros que es este punteadito gris. Em, Como pueden ver en pantalla, hay una demanda muy importante, por ejemplo, de etanol, que esa se ha reducido en el 2020 al 2030. eh, en términos de Estados Unidos y Brasil, pero aumentó en términos de la India. Y con respecto al biodiesel, también hay una disminución en demanda, pero está principalmente liderada por Indonesia y por otros.
Entonces, estos patrones de cambio este, también pone presión sobre la producción o el uso de la tierra para producir mm, temas agrícolas, pero no están dirigidos al consumo de alimentos, sino a la producción de biocombustibles. Y bueno, eso es todo otro sistema agroalimentario que podríamos discutir, en el cual también existe esta disyuntiva si deberíamos utilizar la tierra para primero alimentarnos y luego para biocombustibles. Entonces también hay una competencia por tierra para producir biocombustibles como alternativa. Cuando hablamos de sostenibilidad del sistema, creo que esto pues se va a abordar mucho más en la siguiente charla, pero para hablar de una definición de sostenibilidad del sistema, creo que esto ha ido cambiando. Creo que es interesante cómo si uno revisa la producción científica de hace 30 años, tal vez 40 años, estaba muy enfocada en el desarrollo económico y eso ha ido cambiando. Originalmente era casi que solo económico y solo en temas de rentabilidad y productividad, que esos eran como los patrones para definir el desarrollo. Y eso fue cambiando hacia un tema más ambiental, porque empezó a haber presión por que haya una producción más sostenible con el ambiente. Y posteriormente fuimos incorporando el componente social. Entonces, desde la investigación, la evolución fue primero económico, indicadores económicos, productividad y demás. Después dijimos, puña, le estamos poniendo demasiada presión al sistema, hay que considerar la parte ambiental y finalmente incorporamos el impacto social. Em, y estos tres puntos se abordan desde la investigación y la política, incluye estos dos sectores porque por supuesto que hay muchos, pero yo les vengo a contar desde la investigación que no solo se hace en la academia, la investigación se hace en empresas y en el sector privado todos los días. Y eso también debe o debería ir acompañado de leyes y políticas que estén en función de apoyar una producción más sostenible. Entonces, tanto el componente social, económico y ambiental viene acompañado de lo que yo le llamo política, pero esos son certificaciones, leyes, movimientos sociales que al fin y al cabo terminan en cambios, que puede ser una ley, pero puede ser una nueva certificación, o puede ser unos nuevos requisitos de una empresa, o puede ser unos nuevos requisitos para accesar a un sistema. Entonces, el componente política que estoy mencionando aquí, tal vez no lo tomen únicamente como una ley o, o algo por el estilo, sino que también viene acompañado de certificaciones, de movimientos sociales, de nuevos lineamientos dentro de el mundo empresarial. Aquí, bueno, quiero hablarles un poco de la evolución del concepto de productividad con base en lo que les contaba anteriormente. En el sistema alimentario, la productividad se ha dado en función del output económico. Aquí hay algunos indicadores de productividad que se utiliza el Total Factor Productivity, que es ese TFP que ustedes ven en pantalla. Y lo que podemos ver es cómo en el mundo la productividad ha cambiado. Entre más verde se ve en este mapa, entre más fuerte esté el color, mayor aumento en productividad ha habido. Em, Como pueden ver, en América Latina hay de todo. Hay incrementos pequeños, incrementos moderados, incrementos grandes en productividad. Y igual en el resto del mundo. Sin embargo, creo que nos podemos enfocar en este concepto en América Latina. Y lo que les quiero contar aquí es que en este cuadro que vemos a la derecha de la pantalla, es a qué se debe el crecimiento en el sector agrícola, a qué se debe ese aumento en la productividad. Y es muy interesante ver cómo en la década de los 60, 70 es por el uso de mayor insumos por, eh, por tierra. O sea, esto es lo que podemos ver como la parte todavía de la Revolución Verde. Se utilizaron muchos más agroquímicos, es decir, muchos más insumos por unidad de tierra, y eso fue lo que generó la mayor cantidad de incremento en la producción. Eso ha ido disminuyendo y en los últimos años, que es la última
franja de aquí podemos ver que este aumento en la producción, bueno, se debe un poquito a expansión de tierras agrícolas, que es la parte roja, una extensión en la parte irrigada, o sea, en el riego, un poco todavía a la cantidad de insumos utilizados, pero lo verde, que es lo más grande, es mejoras cualitativas y cuantitativas en los factores de producción, es decir, estamos produciendo de una manera más eficiente y de un uso de recursos más adecuado. Sin embargo, y esto creo que es súper importante mencionarlo, a esas medidas que les acabo de mostrar anteriormente, que es qué tan productivos son los insumos, básicamente es cuánto insumo utilizamos por cuánta unidad se produce, es decir, cuántas horas de mano de obra, cuánta inversión, cuánto agroquímico y cuánto eso produce en términos agrícolas. Se le han incluido medidas verdes, que es como se les ha llamado. Este también es un documento de la OECD, en la cual se utilizó el Producto Interno Bruto y se ajustó por la cantidad de contaminación que se genera. Entonces, la idea de esto es no solamente medir la producción como PIB, sino que podamos ajustarlo por la cantidad de emisiones que genera cada país. Entonces, como pueden ver aquí, se utiliza la productividad de la mano de obra, del capital natural, que básicamente esta es la misma conceptualización que habíamos al inicio de FAO, pero hay un ajuste por la cantidad de contaminación que genera el país en su sistema productivo. Entonces, a pesar de que pueda ser un país que tenga un sistema, un PIB muy alto, ese PIB a la hora de contabilizarlo se reduce si genera mucha contaminación. Les puedo pasar el enlace de este documento si quisieran revisarlo porque me parece muy interesante ver cómo se ajusta por contaminación y eso en términos reales implica un menor crecimiento en el PIB que si no contempláramos esto. Por lo tanto, hay un cambio de visión importante de una producción lineal, que es la de cadenas de valor, a una circular, que es la que contemplamos como economía circular, en la cual toda esta sección de consumption, reuse, collection, residual waste, todo lo que es café anaranjado y verde, tal vez antes no se contemplaba dentro del análisis. Y al no contemplar eso dentro del análisis, lo que estábamos haciendo es dar mucho mejores medidas de productividad que si contemplamos, igual que en este caso anterior, si contemplamos la contaminación que generamos. Entonces, al hablar de sistemas productivos sostenibles, no podemos dejar de lado la contaminación asociada al sistema productivo. Aquí quiero aclarar tal vez que cualquier sistema productivo como tal genera de manera inherente contaminación. Lo importante es que los sistemas ambientales, o sea, la economía no vaya por encima de la parte ambiental. Creo que es eso un punto que me parece importante transmitir. Y es, ¿todo sistema va a producir contaminación? Sí, porque es pues parte inherente de. Sin embargo, lo que estamos buscando en esta economía circular es que en estos últimos pasos de manejo de residuos, de la recolección y de esto, que eso sea incorporado dentro del sistema y no se vea nada más como un residuo que la empresa o que los sistemas productivos no tienen que interiorizar. Anteriormente no se contemplaba eso, si se contaminaba muchísimo, nada más se contaminaba y ya. Sin embargo, ahora este cambio de visión sí implica esa responsabilidad de interiorizar esta contaminación dentro de los responsables de generarla. Algunos ejemplos, bueno, puse esta imagen que corresponde a la Estrategia Nacional de Bioeconomía, perdón, de Economía Circular de Costa Rica, que varios países ya están en esta tendencia y va acompañada también de la Estrategia Nacional de Bioeconomía. Y hay nuevos productos, hay tendencias de consumo, nuevos negocios que no solamente es del sector agrícola tal cual, tenemos negocios que surgen a partir de residuos y está obviamente el de energía que lo he incorporado a lo largo del sistema de la presentación porque es parte del sistema productivo actual. Hay una reducción de uso de los químicos agrícolas y también ahí está el tema de las GMOs y el poder de las empresas de agroquímicos. Em,
que bueno, ahí hay toda una disyuntiva de ese manejo de poder y demás. Y también está el tema de economía circular. Creo que todos estos ejemplos que están en pantalla aquí forman partes de los cambios que estamos viendo en temas de sostenibilidad y en temas de los sistemas alimentarios, cómo han pasado de una producción tradicional, de nada más producir agrícola y generar residuos, y ahora se ha incorporado en un aspecto mucho más amplio que incluye no solamente la producción, el consumo, sino también la disposición de sus residuos y de las nuevas oportunidades que vienen de sus residuos. Y en términos de economía circular, bueno, ahí está la certificación orgánica y la agricultura regenerativa como nuevas, bueno, la certificación orgánica tiene mucho rato ya, pero son tendencias importantes que se han mantenido en el tiempo. Yo les quiero finalizar mm, esta reflexión del día de hoy con el comportamiento del consumidor y su rol. Y es preguntarnos un poco por qué las empresas producen lo que producen. Eh, Al fin y al cabo, nosotros como consumidores tenemos un rol muy importante. Las empresas producen lo que producen porque eso es lo que demanda el consumidor. Ha habido cambios en las demandas de productos siempre y cuando el consumidor demande un tipo de producto diferente. Creo que requerimos de una demanda más sólida sobre sostenibilidad para que haya un cambio en el sistema. Y hay varios programas de desempeño ambiental que se enfocan en este ciclo de vida de los productos. Con base en eso, les puse un ejemplo aquí de un programa de información al consumidor en el marco del Nacional de Programas sobre Consumo y Producción Sostenible. Nada más les puse una imagen de esto. Y los objetivos es mejorar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de información al consumidor para promover un cambio en las empresas y los gobiernos para mejorar la comunicación y que haya un cambio en comportamiento. La base de este programa de Naciones Unidas es tratar de que los consumidores, todos nosotros, estemos más informados sobre la sostenibilidad y de los sistemas alimentarios. Al fin y al cabo, uno de los principales factores dentro de cualquier sistema alimentario somos nosotros los consumidores, y por lo tanto esto busca que estemos más informados de qué estamos consumiendo. En el tanto nosotros como consumidores demandemos productos y sistemas más sostenibles, los sistemas alimentarios van a ir cambiando en función de esas demandas. Entonces, a pesar de que cada uno de nosotros como individuo tal vez no tenga el poder de cambiar nada, porque yo creo que también esa es una perspectiva que pues también es real, yo como persona individual tal vez no, pero recuerden que la sumatoria de cada uno de nosotros tiene una importancia enorme y al fin y al cabo son esas decisiones del día a día como conjunto las que van a generar cambios hacia una mayor sostenibilidad. Entonces, por eso quiero cerrar estas reflexiones del día de hoy con ese llamado a que nosotros como consumidores sí tenemos un poder muy importante y somos los que al fin y al cabo vamos a ir demandando sistemas agroalimentarios que, como pueden ver, son muy intrincados, muy, muy intrincados, porque hay muchas cosas que están en juego, pero somos nosotros como consumidores los que tenemos poder para cambiar los sistemas hacia sistemas más sostenibles. Em, Como pueden ver aquí, las particularidades son amplias del sistema alimentario, y hay muchos factores externos e internos. Sin embargo, la sostenibilidad yo creo que sí es un factor fundamental. Hace tal vez algunos años se veía como un tema externo, o bueno, son algunos los que están en esto, pero creo que ya ahora está incorporado entre los objetivos de desarrollo sostenible y es fundamental en todos los sistemas productivos. Antes se veía como un trade-off, digamos que si invierto en este tema ambiental, entonces nada más me genera pues una salida de dinero, y yo creo que eso ya se ha empezado a ver, de que realmente una inversión en sostenibilidad también es una inversión, no un gasto, sino una inversión en la sostenibilidad económica, social, ambiental de los sistemas productivos. Y al fin y al cabo, yo creo fielmente en que el rol de los consumidores es esencial para que los sistemas agroalimentarios migren hacia una sostenibilidad mejor entendida. Incorporé aquí el tema de salud porque la salud
de nosotros como personas, de los ecosistemas y demás, también determinan el bienestar eh, de todos. Y que la sostenibilidad no es algo que tenemos que hacer en función de los demás o de a veces la gente lo ve como de los animales o de las plantas, sino que vivimos en un solo mundo en el cual cada uno de nosotros, cuando los demás están mejor, nosotros también estamos mejor. Entonces, con esa reflexión los dejo. Muchísimas gracias por su atención y consultas, comentarios, me pueden escribir. Yo con gusto de poder participar en estas sesiones y también pues de poderles compartir un poco de lo que hacemos. Muchas gracias, Em, profesora Mercedes, muchas gracias, ¿eh? Qué bonita presentación, le agradecemos muchísimo también conociendo su experiencia y su bagaje como académica investigadora, también le agradecemos mucho habernos regalado esta presentación el día de hoy. Hay un par de preguntas, este, bastante interesantes. Vamos a ver, dice Maritza nos pregunta que el incremento agrícola es bueno como parte de la producción para la disponibilidad de alimentos, la soberanía alimentaria, pero también afecta al medio ambiente porque depreda los bosques, que qué controversia, que qué hacer para ello, que si es posible, ¿verdad? Y le digo a Maritza que lo vamos a ir trabajando durante las sesiones, por ejemplo, en la parte de agricultura regenerativa, ¿verdad? Entonces, sí, también yo creo que, ¿verdad? Entonces, pero no sé, Mercedes, si le quieres enviar un mensaje a Maritza. sí. Bueno, Maritza, hola, gracias por tu pregunta. Creo que eso ha sido una controversia que ha existido siempre. Y también, pues creo que hay dos temas importantes. No es que haya que tener necesariamente más tierra para producir, y depende también de las condiciones donde estemos produciendo. En América Latina y en algunos lugares de Asia, en los últimos años se ha podido ampliar la cantidad de producción porque hay más disponibilidad de tierra. Pero en lugares como Europa no se puede accesar a más tierra porque ya está muy, eh, ¿qué podemos decir? Está topado, por decirlo de alguna manera, la disponibilidad de tierra. Sin embargo, yo creo que esto es un equilibrio. El hecho de que haya más producción, el hecho de que haya mayor volumen de producción también necesita, yo creo fielmente en la educación como una forma de hacer los sistemas más productivos. ¿A qué me refiero con esto? Que nuestros productores estén más capacitados, que haya formas de producir, no sé, de manera vertical, que se utilicen invernaderos inteligentes, todo este tipo de tecnología y yo no creo tampoco que haya que importar tecnología ni mucho menos, pero sí utilizar lo que sabemos de la mejor manera. Entonces, la productividad puede aumentar por diferentes formas y también hay que tener claro que no lo podemos ver como una disyuntiva que es una o la otra. El hecho de que tengamos áreas de conservación es fundamental, inclusive para que el sistema productivo funcione. El hecho de tener conservación nos genera un acervo genético que está ahí, que en cualquier momento se puede utilizar, nos genera equilibrios en temas de ecosistema y nos genera también este balance que debe haber en cualquier sociedad. Y yo creo que sí, pues claro que podemos verlo como una disyuntiva, pero creo que también lo podemos ver como que todo es parte de un sistema no solamente de producción, sino un sistema que tiene que funcionar y tiene que tener diferentes partes, unas de conservación, pero la conservación no está en contraposición de la producción, sino que también es parte fundamental de esa diversidad que se requiere para que el sistema como tal no se caiga. No sé si te estoy contestando tal cual, tal vez deberíamos verlo como con ejemplos más puntuales, pero yo sí creo fielmente en esos equilibrios. Es como cuando uno toma, pues, tierra, cuando uno lo ve como tierra, nada más como, esto necesitamos que produzca. Bueno, pero si uno se pone a analizar la tierra tiene una serie de microorganismos que también son un ecosistema en sí mismos. Y así funcionamos como mundo. Al fin y al cabo, que las aguas se contaminen en otra latitud, que tal uno dice, "Ah, no nos afecta", sí nos afecta. Yo creo que cuando entendamos ese concepto de circularidad, no solamente en sistemas alimentarios, sino en el mundo, que veamos que
todo lo que nosotros hacemos bien para nosotros afecta a los demás positivamente y lo que cualquiera hace en términos, digamos, de su vida también nos afecta de maneras positivas. Tal vez es en ese momento en el que empecemos a entender de que cualquier acción en pro del desarrollo sostenible nos afecta a todos en nuestros trabajos, pero también con la vida personal de manera positiva. Entonces creo que es también esa responsabilidad de pues hacer las cosas lo mejor que podamos en términos de sostenibilidad que nos va a generar como una vida más, ¿qué podemos decir? Sostenible, pero también comprometida. Ujú. Sí, comprometida y más responsable, ¿verdad, profesora? Sí, Me parece que ahí hay, y por eso al principio les hablaba de que hemos ido tratando como de desgranar este tema, ¿verdad? Para que vayamos todos construyendo, eh, porque es ese tema de cómo hacer desde lo individual, cómo transferirlo a nuestras comunidades más cercanas, lo local, nuestras organizaciones, lo vamos a ver acá sí, en agosto, qué es consumir de manera responsable, cómo convertir esto en una cultura y cuál es el papel de la educación acá. Entonces yo creo que ese punto último suyo va a ser muy interesante para todos poder pues aprenderlo, ¿verdad? Ir creciendo todos juntos en ese sentido. Y es también, esto es una ciencia, así que va a ir cambiando en el tiempo, así que por supuesto que va a ser muy claro, interesante irlo viendo claro, también. claro. Ujú. Bueno, muy bien, entonces vamos ahora sí, a darle la palabra a Juliana. Juliana, por favor, la escuchamos. Ya le di el comando. Muchas gracias. Y por favor, recuerde encender su cámara para poder verla mientras la vemos. Ujú. Muchas gracias. Adelante, Juliana, vemos su presentación. Perfecto. ¿Y me ves a mí y me escuchas bien? Sí, perfecto, Juliana. Adelante. Súper. Listo. Bueno, déjenme por acá, yo pongo un relojito para que a veces me pongo súper contenta hablando de estos temas y se me va el tiempo. Entonces, un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación en nombre mío y en nombre de Griffith Foods. Nos gusta mucho acompañar estos espacios, nos gusta mucho compartir nuestra perspectiva, nuestra experiencia. Así que felices de estar acá y sobre todo muy feliz de escuchar a la profesora Mercedes y mirar cómo desde la academia y desde el sector privado, así compartamos perspectivas, digamos, diferenciadas, estamos muy alineados y hay muchas cosas que resuenan de parte en parte. A mí me alegra mucho saber que el sector privado cada vez más escucha la ciencia, escucha la academia y entiende cómo se debe alinear para que su accionar responda digamos, a estas tendencias con un fundamento científico y académico pues fuerte. Entonces, muy rico ser parte de esta conversación y sobre todo, como les digo, entender que hay muy buena alineación en lo que la ciencia nos dice y en lo que la industria como tal está adoptando como parte de su camino. Yo voy a hablarles sobre algunos principios de sostenibilidad, con sostenibilidad corporativa en los sistemas alimentarios. Voy a darles la perspectiva desde la industria de alimentos y voy a plantearles sobre todo cuáles son algunos de los desafíos, son muchísimos, pero algunos de los desafíos más fuertes o más importantes que nosotros como industria de alimentos eh, enfrentamos. Vale, lo primero es contarles que yo hago parte de Griffith Foods hace un poco más de 2 años, 2 años y medio, en un rol que se llama Directora Global de Abastecimiento Sostenible, que está muy enfocado en asegurar que la estrategia de sostenibilidad que tiene la organización, de la cual les hablaré en un momento, eh, se implemente y se haga efectiva y se accione en la cadena de abastecimiento, es decir, en lo que pasa de nuestra organización aguas arriba. Es fundamental porque en el sector de alimentos es allí donde ocurren la mayor cantidad de impactos sociales y ambientales, pero también la mayor cantidad de oportunidades para asegurar una operación sostenible y regenerativa. Entonces, básicamente, mi rol está enfocado en eso, en trabajar en temas de agricultura regenerativa, de carbono neto cero, en temas de certificaciones y evaluaciones en sostenibilidad de proveedores y en temas asociados con derechos humanos y impacto social en agricultores y en la cadena de valor. Vale. Bueno, este es el contenido
que vamos a ver el día de hoy. Les voy a hablar un poquito de Griffith Foods, les voy a hablar de cómo la sostenibilidad se ve como un viaje y no como el destino final. Y vamos a explorar, como les decía, algunos de los desafíos claves que la industria de alimentos enfrenta y que son muy particulares para esta industria. Sí, aquí el mensaje que les quiero dar es, en el sector de alimentos, que es el marco, digamos, de este conjunto de conversaciones que vamos a tener, nos enfrentamos a unos desafíos muy particulares. Otras industrias tienen otros desafíos, algunos comunes, pero muchos diferenciados. Entonces, la industria financiera, la industria minera, la industria, digamos, de textiles y de moda, ellos también tienen sus propios desafíos, algunos muy conectados con nosotros, pero hay unos que son muy específicos a la industria de alimentos de los cuales quiero hablarles el día de hoy. Vale. Entonces, primero que todo, contarles un poco de Griffith Foods, quiénes somos, y me disculpan porque algunos de los textos que tengo en algunos de los slides están en inglés. Somos una compañía, digamos, basada en Estados Unidos y esa es como la razón principal, pero si bien nacimos en Estados Unidos hace más de 100 años, tenemos operaciones a nivel global. Tenemos operaciones en las Américas, en Estados Unidos, Canadá, México, Costa Rica, Colombia y Brasil, con operaciones directas, pero nuestra red comercial, digamos que llega a muchos países de las Américas, y asimismo tenemos operaciones en Europa, en Asia Pacífico y en África, y nos apalancamos, y en India también, perdónenme, y nos apalancamos mucho también en alianzas y joint ventures con actores claves en algunos de estos países. Somos una compañía muy especializada, digamos, en la innovación, en el desarrollo de productos y alimentos, y por eso contamos con muchos chefs, con muchos ingenieros de alimentos, que nos permiten acompañar a nuestros clientes en desarrollar soluciones de acuerdo con sus necesidades, digamos, a través de poner nuestro conocimiento e innovación a su servicio. ¿Vale? Y como les digo, somos una familia de empresas de alimentos. No voy a entrar en detalle, pero simplemente para decirles que, digamos que parte de la familia de empresas, tenemos una compañía que se llama Terova, que está muy enfocada en el abastecimiento de materias primas 100% trazables y con certificación de sostenibilidad. Tenemos a Nourish Ventures, que es el Venture Capital o digamos, la oficina, digamos, de capital de riesgo que invierte en emprendimientos en etapa temprana, que estén muy enfocadas, digamos, en acelerar la transformación y la innovación alrededor de los principales retos de la industria de alimentos y que es muy importante para Griffith Foods. Y ya tenemos Griffith Foods y Custom Culinary, que son nuestras empresas de operación directa que se encargan, como les decía, de desarrollar productos y de tener marcas propias en productos como salsas, aderezos, bases culinarias, soluciones funcionales, proteínas alternativas, etcétera, para el sector de alimentos, para las empresas de consumo masivo, para el sector llamado food service, hoteles, restaurantes, para los grandes retailers pues, o cadenas de supermercados a nivel global, muy fuertes en el tema de snacks también. Así que bueno, eso somos nosotros, eso es lo que hacemos. Es muy importante presentarles quiénes somos porque eso les da mucha más claridad de los retos a los cuales nos enfrentamos. Somos por naturaleza y en general una empresa que B2B, una empresa que atiende el mercado, digamos, corporativo e institucional, con algunas marcas de custom culinary en un portafolio, digamos, pequeño que llega a consumidor final, pero nuestro enfoque principal es el desarrollo y el servicio a otras industrias de alimentos, ¿vale? Ahora, quiero, ya que les conté un poco quién es Griffith Foods y qué es lo que hacemos, quiero empezar por decirles que nosotros como organización tenemos un propósito superior. El propósito superior combinamos cuidado y creatividad para nutrir el mundo. Si ven estas palabras, unen el tema de creatividad y el tema de cuidado con lo que hacemos, que es combinar, mezclar, innovar e idear, y tenemos un propósito muy grande de contribuir con la nutrición del mundo. Y este propósito nace de lo que somos nosotros, de quiénes somos como organización, de qué es lo que nos diferencia y de lo que el mundo necesita. ¿Listo? Cuando hay una intersección entre lo que somos y la necesidad que encontramos en el mundo, ahí es donde nace nuestro propósito.
¿sí? Y digamos que ese propósito tiene que ser un propósito vivo, activo, no debe ser simplemente una frase bonita que permanezca en los reportes de sostenibilidad o en las pancartas y carteleras de la empresa, sino que por el contrario, nosotros queremos darle vida a ese propósito, transformando la organización alrededor de un propósito. Sí, por eso una de las preguntas que como organización siempre nos hacemos es cómo imaginamos un futuro exitoso. ¿Cuál es un futuro exitoso para Griffith Foods y para el mundo? Entonces, lo primero es, hemos, hemos sido exitosos en los 100 años de existencia que llevamos como organización, pero creemos que tiene que haber un cambio fundamental en el tipo de organización y en la forma de operación si queremos continuar siendo exitosos en los próximos 100 años. La profesora Mercedes nos presentó los diferentes retos a los que se enfrenta el mundo, los diferentes retos sociales y ambientales. No es un entorno fácil para la industria, así que tenemos que entender muy bien cuáles son esos retos y tenemos que incorporar esa lectura de esos retos y esas oportunidades en el actuar corporativo y transformar nuestro modelo de empresa a partir de un propósito y a partir de ese conocimiento, de ese contexto, ¿vale? Entonces, digamos que lo que como organización hemos definido como un futuro exitoso es, primero, que queremos adoptar una mentalidad y un comportamiento regenerativo. Son dos palabras muy poderosas, no solamente pensarlo, sino hacerlo, comportarnos regenerativamente y queremos convertirnos en una empresa netamente positiva, ¿sí? Esto obedece a un entendimiento de el daño o el impacto que ya se ha generado en el medio ambiente y en la sociedad no nos permite seguir estando, digamos, en ceros o hacer lo mínimo necesario, sino que necesitamos ir un poco más allá y como empresa y como sector privado necesitamos contribuir de manera positiva. Eso lo hacemos o eso lo queremos hacer y hemos empezado a hacerlo a través de tres aspiraciones, ¿sí? Esas aspiraciones que nuestra visión de futuro exitoso son las que ven en pantalla. Primero, queremos trabajar en alianzas, queremos asociarnos para crear redes de sistemas alimentarios sostenibles. Entonces, palabras claves allí, alianzas, redes y sistemas. Esto, la profesora Mercedes hablaba, esto no es un sistema lineal, esto es un sistema complejo, interconectado, el sistema agroalimentario. Entonces, sabemos que tenemos que trabajar con muchos actores que hacen parte de esa red y de ese sistema para poder lograr lo que queremos. Lo que ven en la parte inferior en estos recuadros son las metas específicas que queremos lograr el 2030. No me voy a detener pues, por cuestiones de tiempo, eh, pero sí los invito a que en unas pocas semanas ya va a estar publicado nuestro informe global de sostenibilidad y allí rendiremos un poco más de cuentas sobre nuestro avance alrededor de estas metas. Eh, esa es la primera prioridad, la primera aspiración. En un segundo lugar, estamos muy enfocados en transformar y desarrollar un portafolio nutritivo y sostenible. La industria de alimentos tiene un rol muy importante en los asuntos de nutrición. Eh, el mundo se enfrenta a situaciones contradictorias asociadas con la desnutrición y la obesidad. Em, digamos el hambre, entonces la industria de alimentos tiene un rol, no es el único actor, es muy importante que se entienda que los problemas, digamos, asociados a la nutrición no están solamente determinados por la industria de alimentos, sino por muchos otros factores como la capacidad de acceso, como los hábitos de vida sostenible, como los entornos de ciudad en los que nos movemos, etcétera. Pero la industria de alimentos tiene claro que este es un elemento fundamental y nosotros como Griffith lo tenemos, entonces estamos muy enfocados en transformar nuestro portafolio de productos para que se abastezca de materias primas más sostenibles y para que genere soluciones a nuestros clientes que sean con un mayor perfil nutricional y tenemos un conjunto de metas también para esto. Y asimismo, nuestro tercer pilar de la estrategia, nuestra primera aspiración, está enfocada en crear nuevos mercados que puedan servir segmentos desatendidos, desatendidos desde la perspectiva nutricional, desatendidos desde la perspectiva económica. Desarrollar un portafolio de productos y capturar nuevos mercados o soportar la creación de esos mercados en personas que por condiciones económicas no pueden alimentarse de manera nutritiva o en poblaciones que por acceso
así tengan la plata, no pueden llegar a alimentos nutritivos, ¿vale? Entonces esas son como las tres aspiraciones y esos son digamos, los fundamentos de nuestra estrategia que como bien responden y se alinean con esos retos que ya nos han presentado. Es en primer lugar como introducción a Griffith Foods y a quiénes somos y a lo que aspiramos. Ahora movámonos un poquito a la sostenibilidad y la perspectiva que nosotros tenemos y la perspectiva que desde el sector privado les podemos compartir. Entonces, lo primero, muy importante, es que la sostenibilidad es una práctica en evolución. Estamos permanentemente aprendiendo. Una de las cosas que me hace muy feliz de trabajar en sostenibilidad es que nunca estoy aburrida, nunca estoy sin nada que hacer, siempre hay una nueva tendencia, siempre hay un nuevo desafío, siempre hay una mejor forma de hacer las cosas. Eh, entonces, las empresas que estamos conectadas desde su propósito y con una mirada de largo plazo en la sostenibilidad, eh, estamos permanentemente comprendiendo, como les decía, esos desafíos, entendiendo ese entorno, anticipándonos a lo que viene y asegurando que eso percole y se incorpore a la cultura organizacional y se transforme en actuación. Muchos de los conceptos y regulaciones que estamos viendo en este momento no existían hace 30 años. Todo es relativamente nuevo, o sea, tal vez de las temáticas en las que mayor madurez podamos tener, como el tema del cambio climático, nace en la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, que fue en Río en 1992. ¿Cierto? Entonces son temas que permanentemente estamos evolucionando, que permanentemente estamos aprendiendo, pero aquí el mensaje, que es muy importante, y es un sentido de urgencia. Ya venimos mucho tiempo hablando de esto, ya venimos mucho tiempo tratando de trabajar en esto. No tenemos más tiempo, el tiempo se acabó y en ese sentido la aceleración de estas soluciones y la innovación al servicio de estos desafíos que tiene la industria es fundamental porque necesitamos acelerar el cambio. Y como Griffith Foods así lo entendemos y nuestras aspiraciones son muy, muy, muy grandes. Son aspiraciones, como la palabra lo dice, que buscan retar nuestra organización, que busca retar a los actores de la industria de alimentos que están al lado de nosotros, porque estamos conscientes de la necesidad de transformarnos de manera muy rápida y acelerada. Entonces, ese es un primer mensaje. Ahora, usualmente cuando se habla de desarrollo sostenible, y seguramente muchos de ustedes han visto esto porque no, esto es para nada nuevo, ese concepto nace en la Comisión Brundtland de 1987 y fue la primera vez como que se acuña esta definición que como definición básica nos dice que el desarrollo sostenible es satisfacer las necesidades del presente o de las presentes generaciones sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. ¿Sí? Eso es, digamos, por excelencia la definición con la que hemos venido trabajando muchos, muchos años. Aquí los aspectos ambientales, sociales y económicos están intrínsecamente conectados, interrelacionados. Siempre va a haber prioridades en conflicto, ¿sí? ¿Por dónde me voy primero? Si hago lo ambiental, ¿qué pasa con lo financiero? Si hago lo financiero, ¿qué pasa con lo social? Es un desafío, digamos, que nos mantiene permanentemente activos. Segundo, son holísticos, el tema de sostenibilidad es holístico. Tenemos que tener una capacidad de pensamiento sistémico, tenemos que tener una capacidad de pensamiento en ciclo de vida y sobre todo necesitamos una capacidad de pensamiento de largo plazo. ¿Sí? Y yo creo que esto es el principal argumento cuando desde el sector privado se habla de sostenibilidad, porque en el corto plazo la sostenibilidad no necesariamente es lo que te va a traer mayor rentabilidad en el Q1, Q2, Q3 y Q4, cuando tengas que rendir cuentas a tus inversionistas, sino que la sostenibilidad es una mirada de mediano y largo plazo y requiere una madurez y una visión organizacional muy importante para que así se comprenda. Y otro elemento clave es que esto tiene una mirada global, pero su implementación toma lugar a nivel local, a nivel específico en los territorios. Ahora, preguntas que yo me hago alrededor de esta definición. ¿Esto incorpora los principios de regeneración? ¿Esto incorpora los principios de neto positivo? ¿Por qué quiero dejar esas preguntas sobre la mesa? Porque es que si ven, esta definición es de 1987, eso es hace casi 40 años. Las condiciones de degradación ecosistémica
hace 40 años ya eran significativas como para que estas conversaciones estuvieran en el marco de Naciones Unidas, pero no estaban cerca de las condiciones de degradación y de impacto que tenemos ahora. Vale, entonces lo que nos hemos venido dando cuenta es que quedar, como les decía, en neto, es decir, reducir mis impactos para quedar en neto, no necesariamente va a ser suficiente. Como organizaciones, tenemos que empezar a pensar cómo vamos a dar un poco más allá de lo que estamos quitando, cómo vamos a regenerar, cómo vamos a contribuir a esa transformación positiva. Es un reto muy grande, es un reto muy grande para la industria de alimentos, pero es algo que para Great Foods está claro. Nosotros queremos ir más allá de quedar en ceros, sino que queremos ser una organización neto positiva. Ahora, esto que les estoy planteando es muy retador si pensamos cómo la sostenibilidad corporativa ha evolucionado en los años. La sostenibilidad corporativa empieza ni siquiera desde la filantropía, empieza incluso antes desde la reactividad. Años atrás, cuando las compañías empiezan a ser involucradas con casos significativos de impacto en derechos humanos, en condiciones sociales o ambientales, lo primero es la negación, lo primero es ser reactivo, no hacerme cargo. Luego, eso empieza a evolucionar en un proceso pues, que llamamos sostenibilidad corporativa y empieza con elementos de filantropía, caridad, donación, pero no son actividades que se conectan con el negocio. Y la filantropía, si bien es bonita, si bien es importante, si no se conecta con el negocio, si no se conecta con mi capacidad de generación de valor, no es sostenible en el tiempo, no se mantiene. Las organizaciones empiezan entonces a evolucionar, empiezan a enfocarse o a utilizar la sostenibilidad como un lente de reducción, anticipación y gestión de riesgos. Y luego más adelante, en ese proceso de evolución, empiezan a entender que esto no es solamente anticiparse a los riesgos, sino que esto se puede convertir en parte de su estrategia y se puede convertir en un elemento de competitividad, en un elemento de anticipación, en un elemento de diferenciación. ¿Sí? Ahora, hacia donde nos estamos moviendo, que es, digamos, esta evolución que particularmente para nosotros como Griffith Foods estamos viviendo, es que nos estamos moviendo alrededor de un propósito. Somos organizaciones movidas y movilizadas por un propósito, pero que entendemos claramente que como sector privado, esto tiene que ser sostenible. Eso tiene que ser viable financieramente y eso tiene que ser sostenible en un sistema social y ambiental. ¿Sí? Así más o menos hemos ido evolucionando como organización, no solamente nosotros, sino que les hablo pues en general de las empresas y el sector privado. Ahora, con esta mirada quiero explorar un poco los desafíos claves que estamos viviendo ya en la industria de alimentos y quiero reflexionar un poco pues alrededor de esto. Lo primero y muy importante es que digamos, este mensaje a mí me caló mucho la primera vez que yo lo leí, porque es que hoy en el planeta, en la Tierra, producimos suficiente comida para alimentar el mundo. Este dato viene de Naciones Unidas, este dato viene de la FAO, ¿sí? Y hay digamos, una publicación muy interesante de National Geographic enfocada en alimentar 9.000 millones de personas, que es, digamos, la proyección al 2050. Pero hoy, como estamos, nosotros tenemos la capacidad de producir suficiente comida para alimentar el mundo. Eso quiere decir que los problemas de hambre no están relacionados con cantidad de comida. Los problemas de hambre están relacionados con accesibilidad, disponibilidad, como les decía, capacidad de consumo. Entonces, digamos, esto es muy importante. Y esto se conecta mucho también con parte de los mensajes que les estaba dando la profesora Mercedes, y es que la agricultura, como existe hoy, ha representado un rol muy importante en incrementar la productividad de la tierra y la productividad de los cultivos. Esta gráfica lo que nos muestra son líneas crecientes o líneas ascendentes desde 1961 hasta el 2022 de cómo ha incrementado la productividad. Entonces les leo porque sé que la letra es un poco pequeña. La línea roja, que es la línea superior, habla de la producción de cereales, de la cantidad
de cereales. La línea azul habla de la productividad por hectárea de los cereales y la línea morada pues, o púrpura habla de el crecimiento en la población. Entonces, si ven, hay digamos, un crecimiento en la población que está muy acoplado también al crecimiento, digamos, de la producción de alimentos, pero en la línea inferior, la más baja, la que es como negra o azul oscura, es el tamaño de la tierra usada para la producción de cereales. Cereales me refiero a trigo, a maíz, arroz, ¿sí? Entonces, si ven, el tamaño de la tierra usada para cereales, para la producción y para el cultivo de cereales, no ha crecido tanto en comparación con la productividad. O sea, la agricultura como está hoy ha sido un modelo enfocado en gran medida en la productividad. Y como tal, con esa mirada de productividad, ha dado resultados, por lo menos desde esta mirada de producción de cereales y granos, que son el fundamento clave, digamos, y la base alimentaria a nivel global. Ahora, esto que ven, esta gráfica que ven también muestra es muy parecida a la otra, entonces muestra el área café que está en la parte inferior, es la cantidad de tierra usada para la producción de cereales, mientras que el área verde es las ganancias comparativas en productividad. ¿Sí? Entonces el mensaje que quiero dar aquí es el modelo de agricultura de hoy, siguiendo el propósito de productividad, pareciera haber funcionado bien. Vale. Ahora, esto tiene sus luces, pero también tiene sus sombras, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Que si bien eso nos muestra, digamos, unas tendencias positivas en términos de productividad para granos y cereales, que como repito, pues son la base, digamos, fundamental de la alimentación a nivel global, el modelo de agricultura y ganadería de hoy también tiene unas externalidades y unos grandes impactos a nivel ecosistémico. Esta gráfica que están viendo acá lo que nos muestra es la asociación que tiene la deforestación en los trópicos, ¿sí? Asociada con la producción de commodities y la producción de materias primas. Entonces, si ven, y digamos que tristemente, gran parte de esa deforestación está asociada a la producción ganadera y gran parte de esa deforestación a nivel global viene de América Latina y del sudeste asiático, ¿vale? Entonces, estas son como las externalidades y digamos el lado no tan bonito, el lado oscuro que tiene la agricultura, ¿vale? Entonces, es un elemento pues muy importante. Y segundo, eh, ¿hacia dónde van los alimentos? Eh, ¿Hacia dónde va la producción agrícola? Perdóname, ¿va al alimento directo para el consumo humano? ¿Va a la producción de biocombustibles, como lo mencionaba la profesora Mercedes, o a alimentación animal? Yo me sorprendí personalmente cuando vi esta gráfica, porque es que solo el 20% va al consumo directo de los humanos, el 76% va a la alimentación. Es mucho más eficiente, digamos, tomar el alimento directamente que alimentar un animal y después consumirse el animal. Entonces, estos hablan específicamente de soya, ¿sí? Como un commodity, una materia prima que se monitorea mucho para entender. Entonces, aquí hay digamos, unos desafíos pues, interesantes asociados a esto. Esto nace o crea necesidades reales con brechas reales para nosotros como sociedad. Primero, una brecha alimentaria es que al 2050, con esos 9.000 millones de personas que se proyecta que seamos, vamos a necesitar producir el doble de alimentos. Entonces, ¿cómo vamos a producir el doble de alimentos en un planeta con fronteras finitas, donde los límites planetarios están en muchos de ellos ya excedidos y en condiciones, digamos, eh, peligrosas de alguna manera de desbalance? Hay una brecha de tierra y de espacio. Si bien la agricultura en el modelo actual nos ha traído un gran enfoque en productividad, igual vamos a necesitar un tamaño, 2 veces el tamaño de la India, equivalente si tuviéramos que alimentar a todas estas personas. Y hay una brecha de gases de efecto invernadero, porque es que necesitamos alimentar a 9.000 millones de personas, necesitamos utilizar de manera efectiva el uso de la tierra, pero al mismo tiempo no podemos vivir en un planeta en donde las emisiones de gases de efecto invernadero sigan incrementando porque nos vamos a aproximar a escenarios de incremento de temperatura eh, peligrosos. ¿Vale? Entonces,
la agricultura hoy es responsable del 67% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Cuando hablo de agricultura, entiéndanse que también hablo de modelos ganaderos, pues de producción ganadera. Así que tenemos que encontrar nuevas formas de producir los alimentos. Vale. Y ya eso se transforma en un desafío muy clave para la industria de alimentos. Cuando ya nos paramos desde el rol del sector privado, entendemos que ir más allá del business as usual, que es como se conoce como la condición en la que estoy hoy, digamos la condición estándar en la que estoy hoy, ir más allá abre puerta, digamos, a crecer y a convertirnos en un sector más resiliente, ¿sí? Hay muchos desafíos claves para la industria alimentaria, muchos, muchos, muchos. Nosotros identificamos acá algunos de los cuales queremos compartir y hacer énfasis, pero estos son varios de muchos, sí, es el mensaje que quiero darles y es muy importante en este recorrido, digamos, de conferencias y de conversatorios que ustedes van a tener en estos meses y estas semanas que vienen, que entiendan cuáles son los retos a los que estamos expuestos y cuál es la manera en la que debemos responder como industria. Pero algunos de ellos son inestabilidad en el suministro de materias primas, asociada a cambios en patrones de clima, asociado digamos, a la fluctuación en los precios de las materias primas, también pues muy desde la perspectiva de volatilidad en los costos. Eh, Aquí el cambio climático, aquí la inequidad, aquí las decisiones, digamos, macroeconómicas y geopolíticas tienen un impacto muy importante en la disponibilidad de materias primas. O sea, si Putin mañana hace una declaración pública, si Trump mañana hace una declaración pública, el mercado de los commodities a nivel mundial explota. Digamos, ese entorno geopolítico tiene un impacto muy importante, sí, pero asimismo, con una mirada de más mediano y largo plazo, no de la, digamos, perspectiva del dirigente de turno, el cambio climático, la degradación de los ecosistemas va a tener un impacto muy importante en la falta de estabilidad de las materias primas. Otro elemento fundamental, que ya lo mencionaban también en la charla anterior, son los cambios en los patrones de consumo y las formas de familia. Las familias, por ejemplo, latinoamericanas que veíamos hace 20 o 30 años eran familias mucho más grandes, mucho más numerosas, mucho más localizadas. Ahorita tenemos familias que están de todas las formas, de todos los colores, unipersonal, bipersonal, ubicadas en muchas partes del mundo y que consumen de manera muy diferente. Hoy consumimos de manera muy distinta, ¿sí? Eh, hay incremento per cápita en muchos países a nivel global, empezando por China, que claramente mueve la aguja. Hay un incremento per cápita significativo, por ejemplo, en el consumo de carne. ¿Sí? Al mismo tiempo, vemos también nuevas tendencias en los consumidores asociadas con vegetarianismo, veganismo, por cuestiones éticas o por cuestiones ambientales o de salud. Entonces hay muchos cambios, digamos, en general en las formas de familia y en los patrones de consumo que para la industria de alimentos son muy retadores. La industria de alimentos es una industria altamente regulada, de las presiones regulatorias son significativas y generan restricciones y generan desafíos muy importantes a sus modelos de operación. El tema de disrupción tecnológica, claramente vimos ayer, por ejemplo, lo que pasó en España y en Portugal. El tema de la disrupción tecnológica, pues no es un asunto, digamos, particular para la industria de alimentos, es un asunto a nivel global, digamos, muy desafiante. Y asimismo las condiciones sociales y las condiciones de derechos humanos. Hay unos actores claves en la cadena de alimentos que son los agricultores, donde estamos viendo desafíos asociados a falta de relevo generacional. Nadie más quiere estar en el campo, todos se quieren ir a la ciudad. Desafíos relacionados con condiciones laborales inadecuadas, potenciales violaciones en los derechos humanos. Y no es suficiente con que como industria de alimentos digamos, no, pero es que yo no sé eso dónde está, yo simplemente compro una materia prima, no, yo tengo la corresponsabilidad, es un proceso de responsabilidad extendida, donde como industria de alimentos tengo que ir atrás, muchos eslabones atrás en mi cadena y tengo que entender si hay riesgos asociados en temas como deforestación, si hay riesgos asociados en temas como condiciones laborales inadecuadas o derechos humanos, no, no es ya aceptado en que digamos que eso lo hace un proveedor. ¿Sí? Entonces, todos estos desafíos y todas estas presiones de múltiples grupos de interés, digamos que hacen complejo el proceso
para nosotros como industria de alimentos y como les decía, nos mantienen en permanente observación y entendimiento del entorno. No voy a pasar pues por estas cifras que tengo acá, pero vienen presiones desde los consumidores, vienen presiones desde los organismos reguladores y vienen presiones desde los clientes, desde los distintos múltiples grupos de interés. Como empresa de alimentos estamos sintiendo esa presión. Las nuevas generaciones de consumidores también lo dicen. La generación Gen Z, la generación millennial, tienen mayor disponibilidad a tomar decisiones considerando la sostenibilidad y esto es un elemento clave para nosotros como industria. Así que bueno, digamos que son unos de los desafíos muy importantes. Para finalizar, quiero hacer simplemente un paso rápido para dejar unos poquitos minutos para una o dos preguntas eh, alrededor de algunos de esos desafíos, de los más grandes. Está el tema de emisiones de gases de efecto invernadero. Eh, no voy a entrar en detalle aquí, creo que es un tema con el cual nos hemos venido familiarizando como ciudadanos, pero están muy asociadas pues digamos, al uso de combustibles fósiles, a la agricultura, asociada también con la deforestación y el cambio de usos del suelo. Y el tema de los gases de efecto invernadero ocurre a lo largo de toda la cadena de valor en la producción de las materias primas, en el alcance uno, que es el alcance directo, que son mis propias emisiones, y también en los procesos pues, de distribución. Y vuelve y juega. Las emisiones globales de efecto invernadero provenientes de la producción de alimentos son muy significativas, ¿sí? Y vienen en gran medida de la ganadería, vienen en gran medida del cambio de uso de suelos, vienen en gran medida pues, digamos, de la forma en la que producimos. Eh, Hay una tendencia para nosotros, para las industrias, y es nuevamente alinearnos con la ciencia. Esto se conoce como metas basadas en ciencia, Science-Based Targets es el nombre en inglés, y lo que nos invita la ciencia es a que como organización entendamos que si queremos un futuro que no pase de 1.5 grados centígrados en incremento, tenemos que definir las metas corporativas aprendiendo y entendiendo la ciencia. Nosotros como Griffith Food lo hacemos, nosotros tenemos metas basadas en ciencia para el 2030 y también tenemos un compromiso de convertirnos en una organización carbono neto cero para el 2040. Lo que la ciencia nos pide es que ojalá al 2050 ya lleguemos a una situación de carbono neto cero si queremos asegurar la tendencia de no sobrepasar el 1.5, aunque algunos estudios científicos hace pocas semanas ya comunicaron que seguir en trayectoria al 1.5 grados centígrados va a ser muy, muy, muy complejo. En términos del impacto agrícola, creo que ya lo he conversado mucho, lo he mencionado mucho, pero la degradación de los ecosistemas y la degradación de los suelos tiene una conexión muy importante con la forma en cómo producimos los alimentos, porque tenemos agricultura intensiva, porque no permitimos a los suelos que se renueven, porque introducimos demasiados químicos, porque sobreexplotamos ese recurso, ¿sí? Y de allí es donde nace, es uno de los principios o motivadores fundamentales de la agricultura regenerativa, que está fundamentada básicamente en atender los elementos ecosistémicos de agua, aire, biodiversidad y clima, enfocada en los suelos, y también generar los incentivos y los habilitadores económicos para que los agricultores puedan trascender y transitar hacia una agricultura más regenerativa. No nos ganamos nada si empezamos a incrementar un montón de requisitos ambientales sin que generemos los habilitadores económicos para que los agricultores lo puedan realizar. Nosotros como Griffith Foods tenemos un marco de agricultura regenerativa que se basa en estos pilares que les comenté. Y algo muy importante también, y es que ya hay muchos estudios científicos que empiezan a correlacionar la salud del suelo con la nutrición humana. Y empiezan a demostrar cómo la degradación de los suelos hace que se pierdan micronutrientes fundamentales que luego no están llegando a los alimentos y por lo tanto es una pérdida muy grande. Entonces, aquí empezamos a buscar la conexión entre cómo una agricultura regenerativa no solo tiene un beneficio desde la perspectiva ambiental, sino que también puede tener un business case desde la perspectiva de alimentos más nutritivos y de luchar contra el hambre. Vale. Eh, con el ánimo, digamos, de terminar, voy a finalizar con el último elemento que es clave, que es el tema de confianza. Cada vez se eroda o se destruye más la confianza de muchos consumidores en el sector privado y eso es un elemento para nosotros fundamental.
se identifica falta de transparencia, hay escándalos, hay elementos de greenwashing. Entonces nosotros como industria de alimentos tenemos que asegurar que siempre haya transparencia, reporte para los distintos grupos de interés y que lo que hagamos no sea greenwashing, sino que por el contrario tenga muy buen fundamento de lo que estamos haciendo y lo que estamos diciendo. La legislación crece en términos de declaraciones, en términos de comunicaciones alrededor de los temas de sostenibilidad o los temas verdes, muchos cambios en las regulaciones en Estados Unidos, particularmente en California, en Europa. Entonces nosotros como organizaciones tenemos que entender que todo lo que comuniquemos tiene que tener un muy buen fundamento para seguir construyendo esa confianza y asimismo que sea en el marco de una legislación creciente. Y ahí nace la importancia de validar ante terceros esas declaraciones o acciones que como sector privado nosotros realizamos. Un elemento clave que nos ayuda a validar o acreditar son los sellos, las certificaciones de materias primas sostenibles que nosotros como Griffith Foods utilizamos, pero también muchas empresas en el sector de alimentos las utilizan. Ahora para cerrar, a mí me gusta siempre cerrar con el vaso medio lleno, porque creo que hay muchas oportunidades. Lo primero es entender que los costos de inacción son mucho menores que los costos futuros de no hacer nada. Desde la perspectiva financiera, tenemos que seguir, digamos, comprendiendo cómo hacer las cosas hoy. Me va a costar muchísimo menos que no hacer nada, y esto es financiero puro y duro. Lo segundo es que nosotros como empresa de alimentos estamos en un lugar clave para generar el cambio. Estamos en esa parte estrecha de esta copa. Este es un estudio de WWF donde busca cómo tenemos un punto de apalancamiento muy fuerte entre los consumidores y los productores primarios. El rol de la industria de alimentos es fundamental para generar los cambios que necesitamos. Somos entre 300 y 500 empresas a nivel global, controlan aproximadamente el 70% de las elecciones que hacen los consumidores. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Llegar a 7, 8 millones, 8 mil millones de consumidores? ¿Llegar a 1.500, 2.000 millones de productores? ¿O trabajar entre las 500 empresas más grandes del mundo y las que somos medianas como Griffith Foods para hacer el cambio? ¿Sí? Eh, Incorporando el concepto de captura de valor como un elemento clave en la organización, entendiendo que la sostenibilidad es un atributo fundamental de la generación de valor social, económico y ambiental, y finalmente trabajando en alianzas. Las alianzas son fundamentales, no hay empresa que sea suficientemente grande para trabajar sola y nosotros como Griffith Foods creemos mucho en el poder de las alianzas y digamos, los logos y los nombres que ven allí son varias de las alianzas que tenemos que nos permiten trabajar de manera colectiva con otros sectores, pero también con colegas de la industria de alimentos en escenarios precompetitivos para poder afrontar esos desafíos. Aquí los dejo y pues ya, muchas gracias. Muchas gracias a usted, Juliana, por acompañarnos el día de hoy. Quisiera hacer algo en este momento muy importante para mí y es que la participación de Griffith Foods el día de hoy es para nosotros importante no solo por la teoría, sino por ese ejemplo de cómo desde la industria se puede construir esa cultura. Nosotros, se me ocurrió pensar que esto, al igual que existe una cultura positiva de inocuidad de los alimentos, que es una estrategia del Códex Alimentarios, que la diferencia que tiene es que realmente todas las personas de todas las organizaciones, desde el líder más importante hasta la persona que está en la planta dedicada a inocuidad o a desarrollo, a innovación, etcétera, todos son parte de esa cultura. Entonces, queríamos por eso afianzar el mensaje, por supuesto, la parte teórica de los principios que hiciste muy bien, quedaron muy claros, pero además el hecho de la importancia que tiene esa construcción de una cultura. Entonces, antes de pasar a las preguntas que tenemos, que por dicha tenemos varias y les insto a todos aquellos que quieran hacerle preguntas a Juliana, lo hagan por favor, las escriban en el chat. ¿Cuánto han tardado, Juliana, en construir esa cultura? Porque un mensaje que queremos enviarle a todos los que nos acompañan es que es posible construir esa cultura, que no es fácil, lo dijiste hace unos minutos, lo que se invierte hoy es menos de lo que
debería invertir después en el caso de que sigamos haciendo las cosas en este desorden, ¿verdad? Que tenemos o que hemos tenido. Entonces, yo quisiera enviar un mensaje con esta serie de seminarios de que sí es posible, de que sí se logra, pero cuéntanos un poquito, Juliana, tienes cerrado el micrófono por aquello, pero cuéntanos un poquito de cuánto se ha tardado y cómo se ha logrado esta cultura, en Griffith específicamente. Vale, tengo varios como elementos para compartir. Vamos a tratar que no se me olviden. Lo primero es, hay un profesor muy famoso de una universidad en Estados Unidos y me disculpan, seguramente alguien sabe esta frase, yo no recuerdo bien quién fue el autor, pero él dice, la cultura se come a la estrategia al desayuno. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que si como organizaciones nuestra cultura no es suficientemente fuerte, arraigada y enraizada, no importa la estrategia que tengamos, no importa que seamos una organización que queramos, digamos, transformarnos alrededor de un propósito, no lo vamos a lograr. Entonces, el proceso, digamos, de cultura organizacional es fundamental y es clave cuando queremos lograr una transformación. Es un elemento muy importante. Lo segundo que quiero decirles es, si bien estas tres aspiraciones que les presenté son elementos que en Griffith Foods hemos venido, y el propósito que les presenté son elementos que en Griffith Foods hemos venido trabajando en, yo diría, las aspiraciones empezaron a discutirse hace unos 4 años más o menos y ya les dimos mucha más forma en los últimos 2 años. Y el propósito, nos podemos devolver un poquito de años más atrás. No quiere decir que eso sea nuevo para Griffith Foods. En sus 100 años de historia, Griffith Foods ha sido una compañía que está enfocada en el bien común. Ha sido una compañía que está enfocada en solucionar los desafíos de seguridad alimentaria y de inocuidad en sus clientes. Y ha sido una compañía muy cuidadora de sus empleados y sus colaboradores. Entonces, esto no es un proceso que ocurre de la noche a la mañana, pero como sí les decía, es un proceso que evoluciona. Ahora, como esa cultura del cuidado por el otro, como esa cultura y esos valores de actuar como una familia han estado tan arraigados para nosotros como Griffith Foods, eso nos ha permitido empezar a permear la cultura alrededor de las aspiraciones, que es en este proceso, pues, en este viaje de transformación en el que estamos. Eh, Repito, no es algo que pasa de la noche a la mañana y también quiero dar una claridad. La cultura no se crea simplemente comunicando. Es que yo voy a, entonces ahora a mandar unos comunicados, yo ahora voy a poner en la comunicación interna de la empresa, yo ahora voy a entrenar a mi gente. Hay muchos elementos que contribuyen significativamente a la cultura organizacional. El liderazgo y ver que los líderes, digamos, lideran con el ejemplo es fundamental, que hay una coherencia y consistencia entre lo que los líderes dicen y hacen es clave. Los habilitadores para que esa cultura que queremos generar ocurran, los reconocimientos que se hacen a aquellos que se alinean con la cultura, eh, los elementos claves que me permitan, digamos, generar esa transformación y que no generen frustración porque no lo puedo hacer, también contribuye a la cultura. Entonces, hay muchos elementos, digamos, de la cultura organizacional que son claves acá, que trascienden simplemente el comunicar, eh, pero yo les diría que esto, la cultura alrededor de digamos, del desarrollo sostenible y la cultura alrededor de la regeneración no nace hace 2, 3, 4 años cuando Griffith empieza a hablar de las aspiraciones, sino desde el core y desde su corazón como una empresa eh, que desde siempre ha estado muy enfocada en el cuidado por el otro, en el cuidado por sus clientes, en el cuidado pues por sus colaboradores, los colaboradores, viendo que la organización puede ser un vehículo para el bien común, viendo que el alcance que el sector privado tiene y que la empresa tiene se puede transformar en un vehículo que permite llegar, escalar y digamos que generar un impacto. Gracias, Juliana, muy interesante. Creo que eso es parte de lo que, como le decía, queremos pues que haya primero, en esos pasos de sensibilización, ¿verdad? De saber que es una cuestión que yo como persona tengo que lograr y luego pues cómo construirla. Creo que eso tenemos planeado un simposio para marzo 2026, donde esperamos ser un poco más
concisos en cómo lograrlo, cuáles son las herramientas, cómo son las certificaciones, ya esto más como de verificación, ¿verdad? Pero también todos los procesos que hay que llevar dentro de una compañía, dentro de una organización, porque esto es importante para una institución de gobierno, para una compañía que produce botellas, o sea, o la que hace galletas o la que lava las lechugas para luego enviarlas al supermercado, o sea, todos, sin duda alguna, podemos encontrar espacios para desarrollar este tipo de culturas que, como bien dices, va más allá de una estrategia y una comunicación. Hay una pregunta muy interesante de Luis, dice, ¿cuál sería la nueva definición de productividad con este nuevo enfoque? Asumo que se conecta un poco con las cifras que les estaba contando de productividad agrícola. Yo creo que el elemento que nos falta incorporar es la mirada de largo plazo. Yo creo que la productividad eh, ha estado, beneficia el corto plazo, repito, beneficia lo que yo sea capaz de generar en este año fiscal o en el próximo trimestre. Eh, Creo que la productividad tenemos que montarnos un poco como en el balcón, pero un poquito más desde arriba y entender que la productividad, si es a expensas del largo plazo, ya no tiene sentido porque ya hoy estamos viviendo las externalidades de esa productividad priorizando el corto plazo. Específicamente en los temas de agricultura, ya estamos viendo que el suelo está degradado. Entonces, cada vez tenemos que incorporar muchos más insumos químicos externos a ese suelo para que pueda producir, porque ya el suelo como tal no tiene capacidad biológica de poderlo hacer. Cuando miramos la productividad desde una mirada holística y de largo plazo, nos vamos a dar cuenta que hay cosas que no estamos haciendo bien. Y les voy a dar un ejemplo. Eh, Algo, digamos, uno de los principios en los que estamos nosotros trabajando con nuestros agricultores en los temas de agricultura regenerativa es que no se enfoquen en cuánto maíz saqué por una hectárea, ¿sí? En Costa Rica, cuánta piña saqué por una hectárea, ¿sí? Eh, ¿Cuánto me cuesta producir una hectárea? Cuando nuestro agricultor empieza a entender que la cantidad de insumos agrícolas que le tiene que poner al suelo, porque el suelo está completamente degradado y envenenado, son tales que su rentabilidad está bajando, muy distinto a productividad, muy distinto a toneladas de piña por hectárea, estamos hablando de rentabilidad, colones por hectárea. Ese número nos empieza a mostrar que la rentabilidad se está bajando. Entonces ahí es donde entra un elemento asociado con la mirada de largo plazo. Entonces yo diría que esos son algunos de los componentes que ahorita nos eh, tenemos que incorporar en la nueva mirada de productividad. Uy, muy bien, Juliana. Y esto que estás diciendo me sirve para unirlo con una pregunta que nos hace Marta. Nos la hace en portugués, yo voy a intentar, ¿verdad? Con mi portuñol, dice, ¿cómo lograr que el consumidor adquiera alimentos considerando estas cuestiones de sustentabilidad cuando los precios de estos alimentos normalmente son mayores que los otros? Y creo que esto es una concepción muy interesante, Juliana, porque normalmente estos productos, por ejemplo, los orgánicos, son más costosos hoy, porque además se producen menos y entonces pues la demanda hace que sean más costosos. Pero, por ejemplo, ustedes como industriales, ¿cómo logran que los precios permitan que estos alimentos sean accesibles entonces a la mayor cantidad de personas? Sí, estoy de acuerdo contigo, no necesariamente pasa lo mismo. Cuando tendemos a pensar en alimentos nutritivos, siempre nos vamos al orgánico y quiero un poquito que desmitifiquemos eso porque el orgánico es una certificación valiosa, pero de nicho, y lo que nosotros tenemos que lograr es un sistema agroalimentario o sea, de acceso para todos, ¿sí? Pero que a su vez pueda vivir en los límites planetarios, ¿vale? Entonces, digamos, eso es un elemento, no es una tarea fácil. En Griffith Foods lo llamamos prioridades en conflicto. Y muchas veces en el corto plazo esas prioridades en conflicto hay que tomar decisiones, pero siempre con una mirada de largo plazo. Entonces, lo primero es, como organización, tenemos que entender con esa mirada de largo plazo cuáles son esos potenciales sobrecostos que yo como organización eh, tengo que entender, incorporar, pero cómo
repito, en mi cadena extendida, yo logro que se genere un valor compartido. ¿A qué me refiero? Yo como Griffith Foods no puedo absorber todos los sobrecostos que en el corto plazo me traiga, por ejemplo, la inversión en agricultura regenerativa. Eh, en el corto plazo digo porque los estudios nos dicen que la inversión en agricultura regenerativa se demora de 3 a 5 años para poder ser rentable. Entonces miren que es un tiempo, 3 a 5 años en los que yo debo invertir. Listo, pero también nos demuestra que cuando logro restaurar el suelo, cuando pienso en la rentabilidad después del año 3 o del año 5 ya soy más rentable. Entonces, yo como Griffith Foods no soy capaz de absorber todos esos costos, entonces, ¿cómo trabajo con mis clientes para que entiendan y compartan un poquito de la torta? ¿Cómo trabajo con el sector público? ¿Cómo trabajo con ONGs? Entonces, ¿cómo movilizo esa cadena, esa red, para que entre todos tengamos la capacidad de transformar sin que el que pague tenga que ser el consumidor final únicamente? Es probable que haya alguna contribución del consumidor final, pero la mirada, por eso la aspiración número uno, miren que empieza para nosotros como asociarse con alianzas con. Para nosotros aquí la mirada de red y la mirada de alianza es fundamental, porque sí, claramente hoy, si estamos pensando en la certificación orgánica, todo el sobrecosto se transfiere al consumidor y eso no es sostenible en el tiempo. Entonces la mirada, digamos, y la distribución de costos y de valor se tiene que replantear y se tiene que cuestionar para que podamos transformar los sistemas agroalimentarios como queremos. Sí, es que creo que Marta además, pues sí, ella hablaba de alimentos que sean sostenibles, no específicamente orgánicos, pero que sabemos que pueden ser más costosos por esto que estás indicando, Juliana, pero esa ventana de los 3, 4, 5 años me parece muy interesante que existe, porque luego, claro, el suelo va a volver a ser más productivo y entonces se va a compensar un poco esa inversión. Es un poco lo que estás comentando, ¿verdad? Y el consumidor creo que también ahora es un poco más consciente de que quiere alimentos con menos agroquímicos, con menos, ¿verdad? No solo desde el punto de impacto ambiental, sino que también quiere que el productor sea bien pagado, ¿verdad? Que se respeten sus derechos humanos. Hay tantas cosas que están alrededor de la sostenibilidad que hay que, como bien decías, no es algo tan fácil, es que hay que ponerle atención a muchos aspectos. Uh -huh. Muy Sí, son bien, muchos bueno, elementos y muchos ¿verdad? elementos que son prioritarios. Entonces digamos, cómo lograr balancear. Seguramente en algunos momentos voy a tener que privilegiar algunos elementos sobre otros, pero en la mirada de largo plazo mantenerlos en balance. Claro, claro, perfecto. Hay una pregunta de Donald que me parece, nosotros hemos hablado aquí de toda la parte de proteínas basadas en plantas, basados en insectos, ¿verdad? Que también son parte de cambios que se están dando, ¿verdad? Pero él nos dice, nos habla sobre cuáles estrategias podrían guiar a superar esta cultura que hay con respecto a una alternativa alimentaria que son las proteínas con base en insectos. Y bueno, lo hablamos la semana pasada en el seminario de inocuidad, lo hemos hablado en otros seminarios donde se ha desarrollado el tema de proteínas alternativas como tal, ¿verdad? Así que también pues invitamos a Donald a revisar en el canal de YouTube estos temas que ya hemos analizado específicamente sobre proteínas alternativas, de plant-based, pero también en insectos, porque creo que es interesante. Pero desde el punto de vista tuyo, Juliana, ¿cómo desde la industria estas nuevas alternativas de materias primas, cómo las ven en este marco? Cuéntanos un poco. Bueno, lo primero es decirles que Griffith Foods tiene una meta al 2030 y es que el 10% de sus ventas o de sus ingresos van a provenir de proteínas alternativas. Listo, entonces las proteínas alternativas son lo llamamos big bets, es una gran apuesta del negocio al 2030. Eso es lo primero. Una apuesta arriesgada, atrevida, pero lo vamos a lograr. Em, y eso responde a varios elementos. Uno, a que leemos las tendencias del consumidor y entendemos que los consumidores se quieren alimentar diferente y que nuestros clientes quieren servir a ese consumidor de manera diferente. Entonces, queremos ser nosotros la mejor, digamos, oferta para ese cliente, para que pueda llegar a ese consumidor con una alimentación nutritiva, pero con, digamos, con base
no de fuente animal, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Que es como lo que estamos mirando. Entonces, lectura del consumidor, lectura de las tendencias del mercado. Y segundo, porque entendemos que también a través de las proteínas alternativas, y esto está por medirse y por evaluarse, y esto es un camino que tendremos que recorrer en desarrollar análisis de ciclo de vida y calcular huella de carbono de producto, pero en principio pareciera que las proteínas alternativas pueden tener un impacto menor a las proteínas de origen animal, por lo menos en cuanto tiene que ver con gases de efecto invernadero. La mirada tiene que ser holística, hay que entender en términos de uso de la tierra, degradación del suelo, emisiones, agua, si efectivamente es así, pareciera que sí, ¿cierto? Los estudios dicen que es así, y nosotros en nuestro proceso de aprendizaje también digamos que realizaremos nuestros propios análisis de ciclo de vida para poder determinar que efectivamente ese portafolio de proteínas alternativas ofrece una opción suficientemente nutritiva, pero al mismo tiempo, digamos que nos permite descarbonizar nuestro portafolio o reducir pues sus impactos. Entonces yo te diría que esa es la posición de nosotros como actores en la industria de alimentos. Qué interesante, Juliana. Bueno, yo creo que revisando los seminarios del año pasado, Donald también podría tener un poco más de información. Tuvimos a una profesora del Tecnológico de Monterrey, maravillosa, hablando sobre esto. Se discutía el tema de escalamiento, cómo pasar desde, ¿verdad? Todo lo que se hace a nivel académico, de investigación, cómo pasarlo, cómo escalarlo. Así que yo creo que también. Y bueno, lo voy a anotar como un punto porque me parece que podríamos, ya saben que tenemos ahí un par de meses todavía pendientes de cosas que podrían ser interesantes y que esperamos que salgan de estas reuniones. Hay una pregunta que habla sobre uso de agua, uso de suelos, este tipo de cosas. Quiero contarles bueno, y recordarles que nosotros en el programa que tenemos para este tema vamos a tener específicamente una sesión sobre los desafíos. Y en los desafíos vamos a hablar sobre cambio climático, cambio global, vamos a hablar sobre manejo sostenible de agua y de suelos. Entonces, en esta sesión de mayo, esas preguntas van a ser respondidas por personas que específicamente estudian y trabajan en estos temas. Entonces, les quiero invitar a quienes hacen estas preguntas que por favor pues nos acompañen en mayo, ¿verdad? El 21 de mayo para que puedan hacerle estas preguntas. Bueno, seguramente los expositores van a hablar sobre el tema específicamente, pero para que les puedan hacer estas preguntas específicamente a ellos. También nos preguntan sobre las presentaciones. Nosotros las presentaciones no las compartimos, pero sí les contamos que vamos a tener pues les vamos a enviar el enlace, ¿verdad? Les vamos a enviar el enlace de la sesión del día de hoy con las conferencias de la profesora Mercedes y de Juliana. Y la profe Mercedes se fue a dar clases porque tenía clases a las 11, pero les vamos a enviar el informe el enlace con todo el proyecto completo, ¿verdad? De hoy para que ustedes lo puedan ver. Yo quiero agradecer a Juliana que se quedó acá con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Juliana, por todo el tiempo que nos regalaste. Yo sé que ustedes, bueno, todo el tiempo está muy calculado. La profe Mercedes se tuvo que ir a dar clases, pero se lo agradecemos muchísimo por la presentación. De verdad, muy claro. Creo que también en el tiempo vamos a escuchar a otros industriales contándonos lo que hacen y esto es muy valioso porque como dije antes, lo que queremos es que las personas que nos escuchan vean ejemplos claros de que sí se puede, ¿verdad? De que esto no es teoría académica, ¿verdad? No solo queremos escuchar académicos, queremos escuchar a personas de la industria y de los gobiernos también y de otras organizaciones contándonos la historia. Entonces, para finalizar, les quiero invitar. Nosotros tenemos este año 3 programas muy completos que inclusive se traslapan porque estamos hablando, por ejemplo, de inocuidad en el procesamiento de alimentos, ¿verdad? La semana pasada hablamos sobre este tema muy valioso también. Empezamos con esta sesión. Ya vamos a empezar, vamos a tener la segunda. Luego, pues tenemos toda una línea de trabajo sobre micronutrientes. Este programa se llama Fortaleciendo la Salud en Latinoamérica, el rol de los micronutrientes y los bioactivos. La próxima sesión es el 6 de mayo, pero vean
que están ya bien identificadas las sesiones que vamos a tener. Y por supuesto, ustedes que están hoy en la primera sesión sobre sostenibilidad, sobre sistemas alimentarios, vean que tenemos otras 5 sesiones ya, una por mes para todo el año. Así que les invitamos a ir a la página de ILSI para que se registren en cada una de las sesiones. Vanessa les puso aquí ¿cómo se llama? En el chat el enlace para que se puedan ir a registrar. Entonces, queremos que nos sigan en las redes sociales, porque ahí vamos a estar poniendo para cada sesión cuáles expertos de cuáles universidades. Tenemos casi 20 universidades involucradas o más en estos 3 proyectos de crecimiento en capacidades técnicas, así que, y además hemos invitado a otros sectores como es el privado y también de gobierno para compartirnos, y creemos que definitivamente va a ser un programa. Al final se unen los 3 y van a ser muy valiosos para todos. Así que les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para que estén todos los días informados sobre lo que viene. Queremos una vez más, Juliana, mil gracias a usted por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias a Griffith por permitirle compartir con nosotros esta información. Y entonces, pues nos vemos en las próximas sesiones. Les agradecemos mucho su participación. Y pues un abrazo primero a vos, Juliana, y gracias. Y a todos los que nos han acompañado durante toda la sesión, que han sido más de 200 personas todo el tiempo. Así que muchísimas gracias a todos. Un abrazo y que tengamos una feliz tarde. Hasta luego. Gracias, Juliana, de todo corazón.